Bueno, y regresando y avanzando en esta alineación al estándar de competencia S0076, repito la función, es la evaluación de la competencia de candidatos bajo estándares de competencia. Vamos a entrar directo y de lleno a lo que es el proceso de evaluación de competencias y verificación interna. Este proceso justamente es lo que va a realizar el evaluador de las competencias. Este desempeño que ejecuta del proceso de evaluación es lo que la persona que se certifica en el 0076 está facultada a realizar, todo este proceso. Y bueno, vamos a ver qué es un proceso de evaluación de competencias. Como definición podemos decir que es un proceso mediante el cual se recopilan y analizan evidencias de conocimientos, habilidades y destrezas, productos, comportamientos y actitudes demostrados por una persona en condiciones reales y o simuladas conforme lo establezca el estándar de competencia y donde los resultados sirven para determinar si el candidato es competente o todavía no lo es en ese ejercicio de una función determinada, el estándar en el que se esté evaluando. Aquí es importante tener la claridad de que lo que acabo de mencionar en cuanto a que el proceso de evaluación se puede realizar de manera real o simulada, debe estar establecido por el estándar. El estándar de competencia es el que nos da o nos describe dentro de su desarrollo las especificaciones de evaluación, si la evaluación puede ser bajo el esquema simulado o bien controlado o puede ser real. Ahora bien, el evaluador de competencias, a través de la verificación interna de sus procesos, debe de garantizar que la evaluación de competencias sea consistente, equitativa y imparcial, y asegurar que los resultados de la evaluación sean objetivos, válidos y confiables, que estos resultados realmente estén reflejando la competencia del candidato de manera objetiva, real y confiable. Y bueno, también debe establecer mecanismos de mejora continua con relación al ejercicio de su función como evaluador. Dentro de todo este proceso hay especificaciones de actividades previas al proceso y posteriores al proceso. Ya vamos a hablar de estas actividades. Bien, ahora bien, como les mencionaba, el proceso de evaluación se puede desarrollar bajo el esquema de situaciones reales o simuladas. Los centros de evaluación y los evaluadores independientes deben garantizar la infraestructura, el equipo, las condiciones que sean homogéneas, en este sentido, que para realizar todos los ejercicios prácticos indicados en el estándar de competencia y que se pueda evidenciar la competencia del candidato a la certificación. Bien, también por otra parte, el centro evaluador o el evaluador independiente debe sustentar la evaluación metodológicamente. ¿Se acuerdan de lo que mencionaba hace un rato? Que la parte de una estructura metodológica en cualquier función es indispensable. Bueno, la función del evaluador o del evaluador independiente, del evaluador de un centro evaluador o independiente, debe estar sustentada metodológicamente ante el organismo de certificación y esta debe realizarse con estricto apego a los estándares de competencia. Bien, cuando un evaluador detecte problemas dentro del instrumento de evaluación, que detecte que impidan la correcta aplicación, deberá reportarlo al centro de evaluación si está dentro del equipo técnico de evaluación de un centro de evaluación o al organismo o a la entidad con la que esté vinculada. Hay un formato que se llama reporte de hallazgos, donde el evaluador debe describir cuál es el hallazgo que detectó, por el cual el instrumento de evaluación no se puede aplicar correctamente. Y aquí, bueno, hago referencia a que es indispensable, por supuesto, para este fin, que el evaluador siempre haya estudiado puntualmente el instrumento de evaluación de competencias que va a aplicar. Bien, el evaluador deberá de colaborar y permitir la participación del organismo certificador o del centro evaluador en su caso, o bien del conocer en actividades para instrumentar el modelo de aseguramiento de calidad correspondiente.
en tanto no interfiera justo con su función, que es el desarrollo de la evaluación. Pero eso es algo que debe tener el evaluador, debe tener muy claro. Siempre deberá colaborar para lo que el organismo, la entidad, el centro evaluador, en su caso de que sea parte de un centro evaluador, le pida que dé acceso al proceso para poder verificar y poder controlar y tener estos mecanismos de aseguramiento de calidad en los procesos de evaluación. Más adelante vamos a mencionar los mecanismos como son de verificación y evaluación para los evaluadores, para los centros, para los evaluadores independientes, como son la auditoría y las verificaciones externas. Bien, los criterios de evaluación que el evaluador, valga la redundancia, evaluará, recabará, analizará y verificará que cumplan con los lineamientos establecidos en el estándar, se pueden manifestar o expresar de diferentes maneras. Pueden ser criterios de evaluación de desempeños, de productos, de conocimientos y de actitudes, hábitos y valores. Y para este fin quiero especificar qué son los desempeños. Y en este caso, bueno, es la realización o la ejecución de acciones que permiten al evaluador observar que cumple con la competencia. Los productos son objetos o formatos o esquemas tangibles que son resultados de un desempeño generalmente, que se puede observar a posteriori de la elaboración. Es decir, los productos son ese resultado tangible, observable, donde se pueden observar las características de acuerdo al estándar de competencia y que demostrarán la competencia del candidato en esos criterios. Los conocimientos, pues es justamente la comprobación, en este caso, la posesión de los conceptos, teorías, los principios que dan sustento a los desempeños. Aquí algo muy importante y que siempre hago como énfasis en esta parte es toda la parte de conocimientos, toda la parte cognitiva, el área cognitiva, es la que da fundamento o sustento. El saber es lo que da fundamento al saber hacer, a todas las habilidades, destrezas que ponemos en acción en los desempeños o con las que generamos productos. Y también es el fundamento de nuestras actitudes, hábitos y valores, es decir, de nuestras conductas, consciente o inconscientemente. Por supuesto que en este esquema del desarrollo del enfoque de competencias buscamos que sea consciente, que la persona desarrolle su competencia o demuestre su competencia de manera consciente. Bien, y las actitudes, hábitos y valores es la predisposición o tendencia a actuar de una determinada forma o un comportamiento ante una situación, objeto o persona, con lo que se relaciona durante un desempeño o bien en la generación del producto, que finalmente es a través de un desempeño. Esas son las actitudes, hábitos y valores, los desempeños, los conocimientos y los productos. Debemos tener esta claridad porque en muchas ocasiones te dicen, bueno, a las personas a las que vas a evaluar, ya cuando ejecutes la función de evaluador, de evaluación. Bueno, ¿y qué es eso que me va a evaluar del desempeño? No entiendo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con productos? Entonces debes de saberle explicar qué son los productos, qué son los desempeños, a qué se refieren los conocimientos y qué son las actitudes, hábitos y valores. Bien, el proceso de evaluación de la competencia está constituido por 4 etapas. Si ustedes se fijan, aquí lo tienen en pantalla. Estas 4 etapas son los 4 elementos del estándar de competencia 0076. Si observan, la primera etapa es el acuerdo del plan de evaluación. ¿Qué elemento representa esta etapa? La preparación de los elementos, de lo necesario para la evaluación. En este acuerdo del plan de evaluación se prepara todo. La segunda etapa es la recopilación de evidencias. Obviamente lo tenemos como el elemento 2 en el 0076, recopilación de evidencias. La tercera etapa es la emisión del juicio de competencia, ya sea competente o todavía no competente. Esta etapa es justamente la que se refiere al tercer elemento del estándar de competencia 0076. Y la cuarta etapa es la presentación de los resultados de evaluación. Esta cuarta etapa, por supuesto, se refiere al cuarto elemento del
documento del estándar de competencia del 0076. Les voy a mostrar también por aquí algunas características que es muy importante que ustedes identifiquen del proceso de evaluación de competencias. La primera característica es que está fundamentado en un estándar de competencia, en ese documento referente para la evaluación de las personas en esa función. En eso está fundamentado el proceso de evaluación. Es decir, tiene que ser congruente y enfocarse a lo que el estándar de competencia especifica que se debe de evaluar. Primero. Segundo, se realiza según lo establecido en su instrumento de evaluación. Tercero, no establece requisitos académicos o de capacitación. Esto quiere decir que una persona que se va a evaluar en cualquier estándar de competencia no tiene como requisito tener un documento académico, un grado académico, o que haya pasado previamente por una capacitación. No es un requisito. Por ahí se los marco hasta en negrito, me parece, en su pantalla. Cuarto, se realiza de acuerdo a la normatividad vigente del conocer. No es opcional. ¿Me apegaré o no me apegaré a la normatividad? No, no es así. Te debes apegar sí o sí a la normatividad del conocer. Actual, por supuesto, a la que esté actual. Por supuesto que todo el referente normativo, además de lo establecido en el estándar, porque esos son lineamientos normativos para la función que vas a ejecutar como evaluador de competencias de candidatos bajo estándares de competencia, existe un manual de operación para los prestadores de servicio en la atención al servicio que se da al usuario. Existe un manual de evaluación y verificación interna que te dice puntualmente qué es lo que debes de cumplir. Existen reglas generales del conocer para todos los prestadores de servicios y para los usuarios, ¿sí? Entonces, existe un manual de uso de marca, de uso de logos, de todo. O sea, todo debe estar alineado a lo que marca la normatividad. Y cuando tú te vincules con una entidad, con un organismo, para poder ejercer la función, ya sea como evaluador dentro de un centro de evaluación, o sea, como centro evaluador o como evaluador independiente, debes apegarte a esta normatividad. Por supuesto que se te proporciona, ¿correcto? Bien, quinta, se realiza estrictamente por personal certificado. Todos los procesos de evaluación de competencia laboral que se desarrollan dentro del Sistema Nacional de Competencias deben de ser realizados por personas certificadas. En el estándar de competencia 0076, que es el que les faculta como evaluadores de la competencia de candidatos bajo estándar de competencia, y en el estándar o los estándares que van a evaluar. Ejemplo, si yo, Laura, soy evaluadora y pretendo evaluar el estándar de competencia S0217.01, que es el que se refiere a la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, debo de cumplir con mi certificación del 0076 que esté vigente y con mi certificación en el estándar que voy a evaluar. Esto, por supuesto, se presenta ante el organismo o la entidad con la que te vincules para operar, y ellos, por supuesto, harán la gestión con el conocer para que te den el acceso a las plataformas del conocer a través de las cuales se ejecutan los procesos de evaluación y se gestionan los certificados de los procesos donde se haya generado una competencia. Bien, la sexta característica es que se puede realizar en condiciones reales o simuladas. Este tema ya lo he venido mencionando en diferentes momentos. ¿Qué lo determina o qué le da la opción? El estándar de competencia te lo describe. Si el estándar de competencia te dice que no puede ser desarrollado en condiciones reales, por tema de seguridad, de la función en algún tema de manejo de químicos, no lo sé, etcétera, o si te dice que puede ser en ambas opciones, real o simulada o controlada. Eso te lo dice el estándar de competencia. Eso es muy importante que lo tengan claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque de repente, si no lo tienen con esa claridad, pierden de vista si lo dice el estándar o no, y entonces ejecutan una evaluación que el estándar dice que debe ser en una modalidad real, bajo un esquema real, y lo están haciendo en una parte simulada. Y entonces eso no tiene validez, no se va a reconocer. Característica 7, se realiza conforme al plan de evaluación.
Es decir, lo que tú estableces y acuerdas como evaluador con tu candidato debe ser la guía y lo que rige el proceso de evaluación. Le vas a informar de qué le vas a evaluar, cómo lo vas a evaluar, con qué técnica, con qué instrumento. Van a establecer fechas de evaluación, fecha de evaluación de conocimientos, fecha de entrega de resultados. Van a establecer quién aporta los requerimientos para la evaluación, si el evaluador, si el candidato. ¿Me explicó? Se acuerda todo en ese documento y en esa cita que tiene el evaluador con el candidato. Y por último, nos dice que el evaluador es responsable de suspender el proceso temporalmente en caso de alguna situación emergente o de riesgo. El evaluador tiene esa facultad en el momento en que detecte que hay algún riesgo para las personas que se involucran en el proceso, para él como evaluador, por supuesto, o para el equipo que se está manejando, debe de suspender. Puede ser temporalmente o puede ser definitivamente de acuerdo a las circunstancias y volver a reprogramar. Eso ya se ve de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al criterio del evaluador, pero sí tiene esa facultad de que si ve peligro en algo, riesgo, debe en esas situaciones emergentes suspender. ¿Correcto? Bien. Acciones que el evaluador debe realizar para preparar la evaluación. Aquí voy a mencionar primero algunas actividades de manera muy puntual apegada a lo que es el proceso y luego voy a referenciar también algunas acciones previas que tienen que ver con la interacción que hay con el candidato desde un inicio hasta el término, ¿correcto? Entonces, primero, dentro de estas acciones es que se llene el formato de atención a usuarios. Segundo, es la aplicación de la evaluación diagnóstica. Repito, voy a desglosar un poquito más adelante esto de manera mucho más detallada. Debe existir una carta solicitud por parte del candidato para ser evaluado. Hablamos de una carta, puede ser un documento, puede ser un correo, pero debe haber la manifestación escrita por parte del candidato de ser evaluado en ese estándar. Debe de existir la ficha de registro del candidato o la ficha de referencia. Este documento se genera cuando una vez registrado el usuario, el candidato en el sistema del conocer, el evaluador asocia su registro con un proceso de evaluación. Por supuesto que esto se desarrolla en una plataforma del conocer, que es el módulo de evaluación, para el cual ustedes van a tener tutoriales y por supuesto van a tener un seguimiento puntual en el momento en que comiencen a ejercer la función, ¿sí? También debe de existir la entrega del tríptico de derechos y obligaciones al usuario. El usuario, antes de comenzar su proceso de evaluación, debe de conocer sus derechos y obligaciones. Este tríptico, por supuesto, es parte de la normativa del conocer, de los documentos que el conocer nos proporciona, y este tríptico el evaluador se lo debe entregar previo al proceso de evaluación al candidato y debe de solicitarle la firma de acuse de recibido del tríptico de derechos y obligaciones. De ser posible, se puede leer con él, no es un requisito, pero se puede hacer ese ejercicio. Obviamente debe de tener listos, preparados en su poder, los instrumentos y técnicas de evaluación de competencia del candidato. Este material de operación se lo va a proporcionar su centro evaluador, si es parte del centro evaluador, o bien, si es evaluador independiente, el organismo o la entidad con el que esté vinculado se lo va a proporcionar. Debe contar con el documento del plan de evaluación de ese estándar y obviamente cuando realiza este plan de evaluación, esta cita que tiene con el evaluador con el candidato para acordar su plan de evaluación, el evaluador ya debe de tener en sus manos el registro de la evaluación del módulo de evaluación, la ficha que les mencionaba al principio, la ficha de registro de cuando vincula o asocia el registro del usuario en el conocer con un proceso de evaluación. Ahí es cuando el módulo les genera este documento. Y bueno, debe tener ya preparado antes de la evaluación
el formato de programación de procesos de evaluación y verificación interna que debe de hacer llegar al organismo o a la entidad con la que esté vinculado para la operación. Por normatividad son 3 días hábiles antes de la evaluación. Entonces debe de cumplir con ese requisito normativo de avisarle al organismo. Ya vamos a ver todos esos documentos. Y dentro de una inducción que se da para que puedan operar, pues se les explica todo eso. Y también debe de verificar aspectos que son necesarios tener listos y preparados antes de la evaluación, que ahorita vamos a ver más a fondo eso. Bien, hablamos mucho del evaluador, de que vas a ser evaluador, del evaluador de competencias, pero ¿quién es el evaluador de competencias? Esta figura, ¿qué representa? ¿Qué facultad tiene? Bueno, es una persona física que debe de estar autorizada por el conocer, ya sea a propuesta de un organismo o de una entidad, o bien por un centro evaluador. Y debe de estar acreditado para evaluar con fines de certificación de las competencias de las personas, con base en un determinado estándar que debe de estar inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, en el RENEC. O sea, no va a poder evaluar un documento o una función que no esté establecida bajo un estándar de competencia que se encuentre en el RENEC. No puede pasar eso. Entonces es importante que tengamos esta claridad. El evaluador puede ejercer su función bajo la figura de equipo técnico dentro de un centro evaluador. El equipo técnico son personas habilitadas por el conocer dentro del centro evaluador para que puedan ejercer la función. Un centro evaluador puede tener varios evaluadores dentro de su equipo técnico. O bien puede ejercer la función este evaluador como o bajo la figura de evaluador independiente. Acuérdense que dentro del esquema del Sistema Nacional de Competencias, dentro de la estructura, los dos brazos que tiene el conocer, que son las entidades de certificación y los organismos, cada uno desarrolla o vincula a la red a prestadores de servicio. Los prestadores de servicio pueden ser centros evaluadores o evaluadores independientes. La figura de evaluador independiente es un evaluador que trabaja, obviamente, de manera independiente, con un proceso directo con el conocer a través de su entidad o del organismo. Tiene que estar sí o sí vinculado. No es como que un evaluador pueda decir, me quiero vincular con el conocer directamente. Ok, tu medio para vincularte debe ser una entidad de certificación o un organismo, ¿correcto? Entonces, bajo esas dos figuras puede operar como parte del equipo técnico de un centro evaluador o como evaluador independiente. Y bueno, estas personas deben ser expertas, o sea, los evaluadores deben ser expertos en la función de la evaluación, que te lo valida o te lo respalda tu certificación en el estándar 0076, y experto en la función en la que vas a evaluar. Es decir, estar certificado, sí, en el estándar que tú vas a evaluar, que eso se los mencioné también hace un momentito, es repasando esa información. 10 responsabilidades que tiene un evaluador. Primero, preparar documentos de trabajo para todo el proceso. Segundo, planificar recopilación de evidencias. Tercero, acordar los productos aceptados como evidencia y la manera de presentarlos. Cuarto, revisar si existen evidencias históricas, y aquí hago un espacio, ya vamos a hablar de lo que son las evidencias históricas. Revisar en caso de que haya evidencias históricas y determinar si cumplen o no las características definidas por el conocer de las evidencias históricas, para que las evidencias históricas puedan ser tomadas en consideración. Quinto, realizar la evaluación, que sea objetiva, eficaz y eficiente. Sexto, documentar los resultados de la evaluación de competencia. Todos los resultados de la evaluación deben estar documentados a través del instrumento de evaluación, por supuesto, la recopilación de evidencias y de la cédula de evaluación que se le entrega al final al candidato. Integrar y verificar la calidad del portafolio de evidencias. Es responsabilidad del evaluador integrar ese portafolio de evidencias, que también más adelante vamos a hablar de lo que es esta herramienta con la que presenta
la evidencia del resultado que está dando en ese portafolio. Determinar la declaratoria de competencias. Proporcionar retroalimentación con base en resultados. Y solicitar la entrega del certificado en el caso de la declaratoria de competencia. Esta parte de solicitar la entrega del certificado es, bien, si es personal técnico de un centro, es un evaluador dentro de un centro de evaluación, va a solicitar al área administrativa o quien atienda la gestión de los certificados, entregar portafolio de evidencias y todo lo necesario para que pueda gestionarse su certificado. Si es un evaluador independiente, entonces gestionar ante la entidad, o el organismo con el que esté vinculado, la gestión del certificado con el conocer. Quien emite el certificado es el conocer, la SEP. Quien gestiona el proceso, quien realiza el proceso de evaluación es el evaluador y puede gestionar directamente con su organismo o entidad o bien a través, si es parte de un centro evaluador, pues el área administrativa o quien se encargue de gestionarlo ante la entidad o el organismo. Bien, ¿cuáles son los valores de un evaluador de competencias bajo los cuales debe de trabajar y desarrollarse? Existen dos documentos importantes. Primero, el Código de Ética del Evaluador de Competencias. Este Código de Ética establece todos los lineamientos que el evaluador debe de seguir para poder desarrollarse eficientemente. Por aquí voy a dejar de compartir esta pantalla y me permiten un segundo para poderles mostrar cómo se ve o cómo está permítanme, el Código de Ética del Evaluador. Por aquí se los voy a poner en pantalla. Bueno, por ahí lo van a estar viendo ustedes. Ese es el Código de Ética. Por supuesto, lo proporciona el conocer dentro de su red de prestadores de servicios. Aquí hay una exposición de motivos por el cual debe haber apego a este Código de Ética. Dice, el Código de Ética es del evaluador de competencias de la red del conocer de prestadores de servicios. Es uno de los medios que apoya sustancialmente en un sentido de respeto, honestidad e integridad. Estos valores constituyen una parte esencial de nuestra cultura y confirma el Sistema Nacional de Competencias. El propósito del Código de Ética, por supuesto, cuáles son las disposiciones generales. Y bueno, por aquí me voy a permitir leerles lo que es el propósito del Código de Ética, que es que el evaluador de competencias tiene como finalidad contribuir al mejoramiento del comportamiento de los integrantes de la red de prestadores de servicios del conocer, valorando el recurso humano para que asuma la responsabilidad que implica trabajar arduamente con calidad, eficiencia, eficacia, competitividad, mentalidad crítica y visionaria. Nuestro Código de Ética cubre todas las áreas de conducta profesional y se aplica a todos los evaluadores de competencias registrados en el conocer. Esto es para todos los evaluadores. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Te habla del rol del evaluador de competencias, donde tiene que asegurar que haya validez, suficiencia, autenticidad en toda la recopilación de evidencias que van a ser el referente o el sustento del resultado de competencia, por supuesto. Las características del evaluador de competencia, que bueno, tiene que ver con que tengan experiencia, contar con un amplio cúmulo de habilidades y destrezas para identificar los elementos críticos de evaluación y confirmar validez, autenticidad, suficiencia de las evidencias presentadas, la capacidad de observación, que tenga una capacidad para identificar y diferenciar la realidad de la percepción, eso es muy importante, profesionalismo, capacidad de síntesis, para que en el tema de poder retroalimentar sea concreto, sea muy preciso en dar estos resultados, la comunicación y la empatía. Bien, aquí vienen algunas responsabilidades y funciones que ya les mencioné anteriormente, de aquí se tomaron, pero este es el código de ética al que debe de apegarse el evaluador, todos los evaluadores, ¿correcto? Bien, voy a regresar a la presentación, porque bueno, aquí vamos a poder observar ahora
también que dentro de estos valores, pues nos dice que debe de recopilar, observar y revisar las evidencias presentadas por el candidato, atiende al candidato con amabilidad, respeto y profesionalismo, verifica y analiza las evidencias presentadas, brindando retroalimentación a la persona que evalúa y emite un juicio de competencia de acuerdo a las evidencias recopiladas, del que depende la valía del proceso de evaluación y la credibilidad de la certificación de competencias emitido por la entidad de certificación o por el organismo certificador. Por aquí viene también como parte del sustento de sus valores el decálogo del evaluador de competencia. Y me voy a permitir también compartírselos aquí de esta manera para que ustedes puedan observar de manera mucho más amplia lo que es el decálogo. Por ahí, perdón, ahí está. Ahí está. Aquí se pueden observar el decálogo del evaluador. Tratar al candidato con respeto y calidez, escuchar constantemente la necesidad de dudas e inquietudes, ser empático con el candidato durante el proceso de evaluación. Esto genera confianza, aplicar la normatividad vigente, cumplir con las tareas encomendadas con calidad y eficiencia y eficacia y de conformidad con los niveles de servicio establecidos, conservar una postura objetiva e imparcial durante todo el proceso de evaluación, cuidar la confidencialidad del instrumento de evaluación de competencias y la información del candidato. Esto es muy importante que lo tengan claro. Cuidar los recursos materiales, financieros, ambientales y tecnológicos asignados para el proceso de evaluación. Respetar el entorno en el que se realiza el trabajo, recordando que soy responsable de la integridad física del candidato y del medio donde se realiza el proceso de evaluación. Y hablar siempre con honestidad y responsabilidad. Mis palabras son parte del Sistema Nacional de Competencias. O sea, esto puede dejarles ver entonces lo importante que es que nosotros tengamos presente el apego como evaluadores del Sistema Nacional de Competencia, el apego tanto al decálogo como al código de ética. Esto es lo que va a dar ese respaldo, ese fundamento a nuestros valores. Bien, pues avanzando con este tema de las acciones previas, por aquí les voy a enumerar algunas que es bien importante que ustedes desde el inicio, ya sea que sean parte del centro evaluador o evaluadores independientes, tengan claro que se debe de ejecutar con el candidato. La primera de ellas es que se proporcione al usuario la información requerida respecto al estándar en el que tiene interés de evaluarse. Y esto, es buscar asegurarse de que al usuario le quede la claridad de toda la información que debe de conocer respecto al estándar de su interés. ¿Por qué? Y realmente todo esto lo establecemos de acuerdo a las experiencias que se han tenido y recopilado, ¿no? Y es que en muchas ocasiones el candidato o el interesado en certificarse no comprende bien a qué se refiere la función. Voy a poner el ejemplo del 0076. Si de repente hay personas que tienen como la inquietud de dedicarse a esta parte de auditorías, de verificaciones, inclusive del tema de las certificaciones ISO y todo esto, y se encuentran con información del estándar de competencia 0076, pues evaluador de competencia, bajo estándares de competencia, no, pues el estándar de competencia del ISO, ¿verdad? Por ejemplo. Malentienden esa parte. Si no están bien informados, pueden entrar en un proceso donde no es lo que están buscando. Y cuando se dan cuenta de esto, cuando se dan cuenta que esa función solamente la pueden ejercer dentro del programa del Sistema Nacional de Competencia, cumpliendo con los requerimientos establecidos por el CONOCER, entonces dicen, no, es que no era lo que quería. Y entonces se sienten engañados, enojados, frustrados, y te pueden decir, te pueden demandar y te pueden, cuestionar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que se le dé la información clara, precisa al candidato desde el inicio. ¿Te interesa esto? Mira, este es el referente, es para esto, la descripción es esta, o sea, informarlos bien de qué va el estándar, la función del estándar en la que se quieren certificar. Bueno, segunda actividad que es importantísima como acción que se lleve a cabo, llenar el formato de atención a usuarios. Esto, se va a integrar dentro del portafolio de evidencias que les mencionaba hace un momento y que ahorita vamos a ver con mucho más detenimiento. El formato
da la opción de elegir la modalidad en la que diste la información, porque pudiste haberle dado la información por teléfono o por correo electrónico o de manera presencial. Ahí debes de establecer cómo se dio la información. Y bueno, en el caso de que sea presencial, vas a solicitar hasta la firma de la persona, ¿no? En caso de que la información se haya compartido de manera presencial, el formato debe integrar la firma autógrafa del usuario. Tercera acción a aplicar antes del proceso. Aplicar al usuario el diagnóstico correspondiente al estándar de competencia que es de su interés para evaluación. Este diagnóstico, por supuesto, te lo va a proporcionar el centro evaluador si trabajas con un centro evaluador o la entidad u organismo con la que estés vinculada si eres evaluador independiente. Y ese diagnóstico es gratuito para el usuario. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia tú puedes cobrar ese diagnóstico. Ese diagnóstico le va a permitir, obviamente, saber al candidato con mucha puntualidad sobre qué lo van a evaluar, además de la ficha técnica. Pero además también le permite al evaluador identificar si el candidato está listo para poder ser evaluado. En caso de que no, de que el resultado del diagnóstico le dé un referente de que necesita capacitación, entonces la recomendación del evaluador será que se capacite. Recomendación. Vamos a recordar que no es un requisito, como característica del proceso de evaluación, no es un requisito que haya recibido capacitación o tenga una formación académica previa, ¿correcto? Entonces es sugerencia que se capacite o que tome una alineación o algo que le prepare para luego poder proceder a la evaluación. Ahora, si cumple con lo que el diagnóstico te establece que te permite recomendar la evaluación, entonces tu sugerencia va a ser que se evalúe. En ese diagnóstico, el usuario va a describir, a redactar su decisión. Mi decisión es evaluarme atendiendo a la recomendación de mi evaluador. Firma, ¿correcto? O mi decisión es, me recomienda evaluarme, pero no me siento listo, siento que necesito una capacitación. Bueno, yo decido primero capacitarme, por ejemplo. Ahí en ese diagnóstico se define. Ese diagnóstico es previo al proceso de evaluación, por supuesto. Bien, otra de las acciones obligatorias que deben de ejecutar como evaluadores es entregar al usuario el tríptico de derechos y obligaciones y que el usuario acuse de recibido. Eso es muy importante porque también vas a integrar el acuse de recibido de tríptico de derechos y obligaciones dentro del portafolio de evidencias. Nombre y firma en el tríptico o en una hoja donde diga acuso de haber recibido toda la información referente a los derechos y obligaciones que tengo como usuario del Sistema Nacional de Competencia. Firma, fecha y nombre. Bien, aquí nos menciona pues algo importante. Puede entregarse de manera física el tríptico de derechos y obligaciones, que es muy recomendable pues para que en ese momento te firme, pero también lo puedes entregar de manera digital, lo puedes mandar y que te acusen de recibido también en un escrito de que recibieron toda la información. Ahora, dentro del plan de evaluación, del formato del plan de evaluación, hay una leyenda abajo, bueno, hay varios puntos donde el candidato firma de haber recibido toda la información necesaria sobre qué le van a evaluar, cómo lo van a evaluar, con qué técnica, con qué instrumento, y de haber recibido toda la información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones como usuario del Sistema Nacional de Competencias, ¿vale? Pero eso que firma en el plan es algo independiente al acuse que ustedes deben de solicitar de haber recibido, porque eso lo van a también integrar en el portafolio de evidencias. Quinta, solicitarle al usuario la carta solicitud, valga la redundancia, de su proceso de evaluación una vez que el usuario proceda a la evaluación de acuerdo a los resultados del diagnóstico. Ese formatito de la carta solicitud es un formato libre, donde diga yo, tal persona, su nombre, solicito ser evaluado o integrarme en un proceso de evaluación con su centro evaluador o con usted como su evaluador independiente. Y ya firma de que está solicitando. Eso también lo integran en el portafolio de evidencias. Bien. Sexto, solicitar al usuario la hoja de datos generales y sus documentos de identificación. Puede ser, más bien debe ser el INE o la INE actualizada, el CURP y comprobante de domicilio.
además de una fotografía con determinadas especificaciones. Estas especificaciones nos las da el conocer. Si esa fotografía no se apega a las especificaciones del conocer, no te van a generar el certificado. Y hay un conflicto por ahí con la gestión, porque se detienen muchos certificados que están en gestión en un lote o en una remesa de certificados por una sola fotografía. Aquí es importante que ustedes sepan que pueden dar la opción al candidato de gestionar sus certificados sin fotografía, y entonces cuando se gestiona el certificado, una vez que hay la competencia, establecen, le especifican al organismo o a la entidad que lo requieren sin fotografía. Pero sí es importante avisar, porque si no, entonces el organismo o la entidad lo mete en un grupo de dictamen, en una remesa que va con fotografías, y entonces ahí es cuando hay este tipo de problemas. Bien, los documentos que se solicitan son para fines de registro del usuario en la plataforma, no es para otros fines. Se integran también dentro del portafolio de evidencias. 7. Realizar el registro del usuario en la plataforma del conocer. Fíjense, este proceso de registro puede ser en el sí o puede ser desde el módulo de evaluación, el del evaluador que atiende el proceso. Fíjense, aquí les voy a platicar algo así muy general, pero que es importante que sepan. Cada centro de evaluación o evaluador independiente tiene el acceso a una plataforma que se llama Sistema Integral de Información. Esta plataforma le permite, ya sea al centro evaluador o al evaluador independiente, administrar o gestionar, generar lotes y demás, de los procesos que se lleven a cabo. El centro evaluador de todos sus evaluadores, ¿verdad? Ahí le van a aparecer todo lo que los evaluadores hagan, ahí le va a aparecer. Y el evaluador independiente, pues, de sus procesos. Ahora, hay una plataforma operativa del conocer para los procesos de evaluación, para ejecutarlos. Esta plataforma se llama módulo de evaluación. Y el evaluador, ya sea que opere como equipo técnico de un centro de evaluación o como evaluador independiente, debe ejecutar en ese módulo de evaluación los procesos. Cuando el proceso se concluye en el módulo de evaluación y hay un resultado de competente, se va a reflejar en el sistema integral de información, ya sea del centro o del evaluador independiente. Pero desde el sistema integral de información se gestiona ante el organismo o la entidad los certificados, los certificados de esos procesos, pero se ejecutan en el módulo de evaluación. ¿Qué pasa cuando hay un proceso donde el resultado fue todavía no competente? No va a aparecer en el sistema integral de información. ¿Por qué? Porque no se va a gestionar ningún certificado. Simplemente se cierra en el módulo, se hace todo el proceso de acuerdo al 0076, donde das un resultado de todavía no competente, porque ahí viene cómo lo haces, y se avisa al organismo que el resultado fue todavía no competente y no se va a gestionar. Pero no hay ningún trámite en la plataforma del Sistema Integral de Información. Espero ser clara en esta parte, porque es de las acciones que se hacen posteriores al proceso de evaluación, la gestión de los certificados, ¿correcto? Y bueno, estamos en las actividades previas al proceso. La 8 es asociar el registro del usuario asociar el registro con el estándar o el proceso de evaluación del estándar con el que se va a evaluar. Esta acción se realiza desde el módulo de evaluación. El evaluador lo hace desde el módulo de evaluación. Oye, Laura, es que no puedo evaluar, no puedo asociar al candidato, no me aparece el candidato. Pregunta inmediata, ¿ya lo tienes registrado? ¿Ya se registró en el sistema del conocer? Ay, no lo he registrado. No te va a aparecer para que lo puedas asociar. Primero haces el registro. ¿Cuándo hago el registro? Cuando le apliqué el diagnóstico y procede a evaluación. Pido sus datos, aquí dice el punto 6, datos generales, documentos, y hago el registro, su foto, y hago el registro. Ya teniendo el registro, entonces sí puedo proceder en el módulo de evaluación, asociar el registro con el estándar de competencia. Para todo eso, por supuesto, llevarán un seguimiento para cuando lo van a operar. ¿Y por qué? Porque ahorita, para fines de evaluación del 0076, no entran a estas plataformas.
¿Se acuerdan? Es como si no es real, pues no entra en esas plataformas. Si es controlado o simulado, pues lo hacen en ese esquema simulado. Pero bueno, entonces, que sí es importante que tengan esta secuencia de estas actividades. Doy información completa y precisa al candidato desde que me dice que le interesa evaluarse en ese estándar. En caso de que sí le interese, se le aplica el diagnóstico gratuito, se le da el resultado y se le da la recomendación de si se quiere evaluar, se puede evaluar directamente o requiere una alineación, una capacitación. Eso es sugerencia, acuérdense, ¿eh? Y una vez que procede a evaluación, se le solicitan sus datos para registro, se registra en el sistema del conocer. Luego entonces el evaluador lo puede asociar en su módulo de evaluación con el estándar que va a llevar a cabo. En ese momento que asocia, se genera en el sistema del módulo una ficha de registro. Y esa ficha es la que van a utilizar también para corroborar datos y pedir autorización para que su certificación aparezca en la RENAP, en el RENAP, que es el Registro Nacional de Personas Certificadas, el día de que hacen el plan de evaluación, el acuerdo del plan de evaluación. ¿Vale? Ahí en el desempeño que establece el estándar, te dice qué es lo que debe hacer en el acuerdo del plan, en la presentación del plan y en el acuerdo del plan. Correcto, bien. Esas especificaciones son previas al proceso de evaluación. Algo importante que deben de saber es que cada evaluador debe contar con su usuario y contraseña como evaluador para tener acceso al módulo de evaluación. Si no le han mandado ese usuario y contraseña, no va a poder acceder y no va a poder ejecutar procesos de evaluación ni gestionar certificados. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo obtengo ese usuario y contraseña? Cuando eres parte del equipo técnico de un centro, el centro gestiona con su entidad o el organismo con el que esté vinculado, gestiona tu alta como su personal técnico. Cuando se hace ese trámite con el conocer, te mandan un correo con tu usuario y contraseña. Si eres evaluador independiente, desde que te acreditan, te mandan tu usuario y tu contraseña. ¿Correcto? Bien. Vamos a pasar a otro punto importante, que son las herramientas con las que trabaja el evaluador. Y esto es importante porque, por supuesto, son requerimientos con los que debe de contar previo al proceso de evaluación. Y estas herramientas, bueno, la primera de ellas es el estándar de competencia, ¿verdad? Debe de contar con esa ficha técnica porque, además de que ya se certificó en ese estándar, porque si no, no puede evaluar ese estándar, debe de estudiarlo muy bien para ver cuáles son los elementos, los criterios y los lineamientos que establece el estándar. Por aquí les pongo una foto de lo que es el estándar. Ya lo vimos en la primera sección donde analizamos el estándar de competencia 0076. Estos estándares, ya les decía yo, que están clasificados en 5 diferentes niveles de competencia. Por ahí les va a aparecer una tablita donde nos dice a qué se refiere cada nivel de competencia. El nivel 1 de competencias son competencias operativas y en este nivel están las personas que son competentes para poder aplicar dominios manuales y de rapidez frecuentemente repetitivos, usar de forma segura y apropiada las herramientas e instrumentos de medición simples. Por lo general tienen una poca independencia y están sujetas a recibir instrucciones. Bueno, cada uno de los 5 niveles de competencia te va describiendo a qué competencias se refieren. El nivel 12 son competencias técnicas, el nivel 3 son competencias especializadas, el nivel 4 son competencias profesionales y el nivel 5 son competencias profesionales avanzadas. Cada estándar de competencia te especifica a qué nivel de competencia, en qué nivel de competencia está ubicado. ¿Correcto? Bien. Otra de las herramientas del evaluador es el instrumento de evaluación de competencias. Este instrumento tiene un carácter totalmente confidencial, no puede compartirlo con nadie, es de uso exclusivo del evaluador y es, sí, sancionado si en algún momento rompe esta confidencialidad. Y bueno, cada uno de los estándares de competencia tiene su propio instrumento de evaluación desarrollado por el mismo comité que desarrolló el estándar, ¿verdad? Otra herramienta es el portafolio de evidencias.
Este portafolio de evidencias está integrado por una portada, por el índice, por una sección de datos del candidato, por otra sección que viene la recopilación de todas las evidencias, el instrumento de evaluación, y por otra sección que es el cierre de la evaluación. Esa es otra de las herramientas. Bien, ahora, algo importante que quiero dejar como muy claro, porque ya lo mencionaba antes, es los tipos de evidencia que se presentan en una evaluación. Yo les decía, la competencia de los candidatos se puede demostrar a través de diferentes criterios que estos criterios se reflejan como desempeños, como productos, como conocimientos, como actitudes, hábitos y valores o como situaciones emergentes. No todos los estándares tienen situaciones emergentes, solamente algunos estándares. Ya mencionamos qué son los desempeños, qué son los productos, qué son los conocimientos y qué son las actitudes, hábitos y valores. Las situaciones emergentes son situaciones que por la naturaleza de la función a la que se refiere ese estándar se pueden presentar y el mismo comité dentro del estándar de competencia describe cómo reaccionar, cómo debe de demostrar su competencia al reaccionar a esas situaciones emergentes, ¿correcto? Solo algunos estándares consideran como parte de evidencias estas situaciones. Ahora bien, las características que deben de cumplir las evidencias, tanto de productos, de desempeños, de actitudes, hábitos y valores y de conocimientos, son estas que siguen. Que sean válidas, esto es decir, que correspondan estrictamente a lo solicitado en el estándar de competencia, que es lo que se está evaluando. Que sean suficientes, es decir, que cumplan con los criterios de evaluación especificados en el estándar de competencias y que sean auténticas, es decir, que la evidencia fue elaborada por el candidato. Les platico, dentro de la normatividad del conocer, se especifica que las evidencias que presente el candidato para evaluarse deben de ser generadas por el mismo candidato, no por otras personas, porque entonces el documento que certifica, porque es un certificado de competencia laboral, que certifica la competencia de esa persona no está siendo válido ni confiable porque está rompiendo con el hecho de que la evidencia no la generó la persona que se certificó. Fue el cúmulo de la colaboración de varias personas en todo caso o de otra persona. Entonces rompe con eso. Debe de ser generadas por la misma persona y no deben de ser producto o generadas en un curso de capacitación. No pueden ser generadas en un curso de capacitación. Tienen que ser generadas de manera independiente por el candidato. Bien, ¿qué son las evidencias históricas? Porque por aquí, en la primera sesión, cuando revisábamos, vimos que les van a evaluar las evidencias históricas. Entonces, ¿qué son las evidencias históricas? Son aquellas que aplican única y exclusivamente para evaluar productos. Y estas evidencias se generaron antes de la evaluación como resultado de su trabajo. Es muy importante mencionar que las evidencias históricas serán una opción siempre y cuando, primero, cubran los criterios de evaluación y características especificadas en una o más listas de cotejo del IEC. Por eso es que se mencionaba que dentro de las obligaciones o funciones del evaluador es que en caso de que haya opción de evaluación de evidencias históricas, tiene la responsabilidad de hacer este cotejo, de verificar si esas competencias se están cumpliendo con una o varias listas de cotejo del IEC. Si no cumplen con apego a eso, no tiene caso que le dé la opción como tal de evaluarse o considerarse como evidencia para su evaluación. Y en el caso de no considerar su inclusión, se debe verificar si la oportunidad y el costo del proceso de comprobación de su autenticidad resultan viables en la perspectiva de abatir tiempos y dinero al evaluarlas, o en el IEC que no se establezca la condición de evaluar todos los productos que genere el candidato durante la evaluación. Eso es muy importante que lo revisen previamente, porque si no cumple, si no hay la opción, si en costo y tiempo no es adecuado, no es viable para llevar a cabo el proceso de evaluación, ni siquiera den la opción de considerarlo para el candidato. Tienen que hacer primero este análisis. Bien, igual que todas las evidencias que se piden durante la evaluación, las evidencias históricas deben de cumplir con la validez y con la veracidad. Es decir,
que sean válidas en el sentido de que cubran los criterios de evaluación y características especificadas en una o más listas de cotejo. Como productos, recuerden que los desempeños no pueden considerarse evidencias históricas, no pueden evaluarse de esa manera porque el desempeño se ejecuta en el momento en el que el evaluador está observando, en ese momento. No puede ser a través de un video ni nada que haya sido manipulado. Solamente pueden ser evidencia histórica los productos y deben de cumplir con lo que está pidiendo las características especificadas en el IEC, en el estándar de competencia. Y con veracidad, con la veracidad cuando se puede comprobar que sí fueron generadas por el candidato. El evaluador debe de llevar a cabo un proceso de autentificación y esto implica la investigación de cuándo lo generó, si lo generó él mismo, quiénes pueden ser testigos o pueden dar fe de que fueron generadas por él. Debe haber todo un sustento para que se puedan considerar evidencias históricas. Dice, una vez que se determina la procedencia de estas evidencias, que sí puedan ser o no, el evaluador debe realizar el reporte de comprobación correspondiente. Hay un anexo en el manual de evaluación para que puedan llenar ese reporte de autentificación y decir si sí puede ser o no puede ser. Ahora, esta opción de evidencias para evaluación, cada uno de los organismos o entidades con el que ustedes se puedan vincular, determinará si los están integrando dentro de su operación. Hay organismos y entidades que dicen, nuestros evaluadores, nuestra red de prestadores no ejecuta ese tipo de evaluaciones porque implica más costo, implica tiempo, o sea, hay una serie de inconvenientes que así lo ven y no lo permiten. Hay otros que sí lo permiten, pero deben apegarse a este procedimiento. ¿Correcto? Ahora bien, dentro de las mismas características, podemos mencionar que los productos que pueden ser presentados como evidencia histórica son ejemplos, pueden ser planes estratégicos de transformación escolar, programas anuales de trabajo, portafolios institucionales, informes técnicos pedagógicos y financieros, algún pizarrón de autoevaluación escolar. Y para evaluar estos productos que deben de ser haberlos hecho previamente al proceso, o sea, generados de su trabajo por el candidato, se debe verificar que cada uno de ellos presente y cumpla con las características definidas en el IEC. Esa es la parte sustancial de las evidencias históricas, que deben de cumplir con lo que establece el IEC. Y sabemos que el IEC está desarrollado de acuerdo a los lineamientos del estándar, entonces ahí va de la mano. ¿Correcto? Bien, pues vamos avanzando acá. Y vamos a ver algunos mecanismos para incorporar evidencias históricas. Primero, confirmar con base en el IEC y las políticas del centro evaluador, de la entidad o del organismo, la posibilidad de, lo que les mencionaba ahorita, la posibilidad de incorporar las evidencias. Si el centro evaluador, el organismo o la entidad no dan esa posibilidad, pues no la hay. Primero hay que confirmar con eso. Segundo, comunicar al candidato la posibilidad de incorporar evidencias históricas durante el acuerdo del plan de evaluación. Es decir, generar la opción, si tu entidad, tu centro o el organismo con el que estás vinculado lo permiten, debes de decirle. Si no lo permiten, pues no le abres esa opción. Como nota, deberás enfatizar debes enfatizar que de no ser procedente tendría que realizar las actividades para desarrollar los productos requeridos normales. Sí, porque muchas veces llevan a cabo el proceso de autentificación de los productos, de las evidencias históricas y al final, después del tiempo, después del proceso, resulta que no proceden para poderse aplicar en la evaluación y tienen que generar sus evidencias como normalmente se establece y entonces hay candidatos que se molestan, se enojan. Entonces tienes que avisarles desde antes que de no proceder esas evidencias históricas tiene que generar sus evidencias normales. Tiene que registrar en el plan de evaluación las actividades para validar la evidencia histórica cuando se dé el caso. Comprueba la autenticidad de la evidencia histórica y aquí, bueno, se hace un reporte con este es el referente del formato. El reporte de comprobación de autenticidad de evidencia histórica viene dentro del manual de evaluación y verificación interna, que es dentro de la parte de la normatividad del conocer. ¿Por qué es importante que ustedes en este proceso de preparación para poderse enrutar a un proceso de evaluación conozcan esto? Porque el estándar te va a evaluar sobre conocimientos al respecto. ¿Por qué? Porque siempre hay la posibilidad de que el organismo o la entidad
con la que te vincules para poder operar si lo lleve a cabo. Si la entidad o el organismo, repito, no lo tiene dentro de sus políticas o que proceda en su operación, no lo vas a poder ofrecer, pero lo debes de conocer y debes saber, en caso de que sí te lo permitan, poder ofrecérselo al candidato. ¿Correcto? Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades de un evaluador previas a la evaluación del candidato? Ya lo mencioné en las actividades previas, lo pongo aquí como reforzamiento, y es registrar al usuario en el sistema informático de conocer, identificar si procede o no la solicitud de evidencia histórica previo a la evaluación, identificar el resultado del diagnóstico aplicado al candidato previo al proceso de evaluación, verificar que el candidato tiene conocimiento sobre sus derechos y obligaciones como usuario del Sistema Nacional de Competencias, programar la fecha para presentar el plan de evaluación en el sistema informático del conocer. Esto ya es parte del proceso de evaluación. Cuando se hace el plan de evaluación, el evaluador, una vez que hace el plan, acuerda el plan con el candidato, fechas, lugar, horario de evaluación, entra al módulo de evaluación y programa, porque ya lo tiene asociado, entonces ya el proceso por ahí está por iniciarse. Programa la fecha de evaluación. ¿Correcto? Bueno. Pues bueno, hasta aquí todas las actividades previas. Vamos a ver una gráfica en general de cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación. Ya por ahí les había puesto yo los 4 recuadros de las etapas. Básicamente este es el proceso. En la primera etapa, el acuerdo del plan es programar fecha para presentar el plan de evaluación. Cuando comienza esto, quiero que quede ahí con mucha claridad, ya se ejecutaron las acciones previas, ya se dio información suficiente y necesaria al candidato, ya se le aplicó de manera gratuita el diagnóstico, de acuerdo al resultado del diagnóstico, ya se le recomendó si procede a evaluación o se sugiere capacitación. En caso de que proceda a evaluación, ya se registró en el sistema del conocer, ya se asoció. Para cuando comience el plan ya debe estar asociado para poder presentarle dentro del plan su ficha de registro y pueda firmarlo. El acuerdo del plan, bueno, se programa la fecha para presentar el plan de evaluación, se verifica la integración del portafolio de evidencia, es decir, todo lo necesario para poder ejecutar el proceso, se presenta y acuerda el plan con el candidato. Se debe de generar una copia del plan de evaluación y se le entrega al candidato y se le solicita que firme de acuse de recibido del plan de evaluación, porque ese acuse de recibido también se va a integrar al portafolio de evidencias. En la segunda etapa, que es la recopilación de evidencias, pues se verifica y corrobora los insumos antes de empezar la evaluación. Ahí dice, antes de aplicar el IEC, se revisan las instrucciones de evaluación, se registran las guías de observación y las listas de cotejo y cuestionario, que es básicamente la aplicación del IEC. Se verifica que todos los reactivos hayan sido evaluados, se cierra la aplicación del IEC, como tal ya se toman firmas y todo lo que se requiere, revisando que se evaluaron todos los reactivos, lo que les mencionaba, y se cita de acuerdo al plan de evaluación la entrega de resultados. Es decir, de acuerdo a lo que se había acordado en el plan, cuando se te van a entregar resultados, pues se hace la cita para la entrega de resultados. La emisión del juicio de competencias, que es la tercera etapa, pues ahí se emite el juicio de competencia, justamente el evaluador hace el conteo de todos los reactivos cumplidos, los puntajes, si no cumplió actitudes, hábitos y valores, se hace la resta, ahí viene todo el procedimiento en el instrumento para poder generar el juicio de competencia y elaborar la cédula de evaluación, que también se le da una copia de la cédula de evaluación al candidato, se le pide su acuse de recibido de cédula de evaluación y se integra al portafolio de evidencias, tanto la cédula como el acuse de recibido. Y la cuarta etapa, el cuarto paso del proceso, se presentan los resultados de evaluación, donde se le entrega la cédula de evaluación al candidato y se le da la retroalimentación sobre la base de los resultados. Toda esa retroalimentación ya viene descrita en la cédula de evaluación. En la cédula de evaluación, ya lo vamos a ver más adelante, se especifican mejores prácticas si las hubo, se especifican los reactivos que no se cumplieron y las recomendaciones, ¿verdad? Se hace la cuantificación de los reactivos, se da el criterio, se da el juicio, se le entrega la cédula y se le entrega una copia de la cédula de evaluación, se le solicita el acuse de recibido, como se los mencioné, se entrega al portafolio.